Ahora, ¿por qué tú crees que en Cuba tú no puedes tener libremente un negocio? Y ahora me va a salir a uno y me va a decir, no, sí se puede, ellos tienen las MIPYME. Y hoy en día en Cuba el que tiene una MIPYME es un rey. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo tú mantienes una MIPYME en Cuba? O eres chivatón, o cuando te dicen no, lo haces y punto. Y aunque te dejen tener éxito, aunque tengas el éxito, aunque hagas plata, si a ellos les da la gana mañana decirte, cierra o meterte preso. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Robert y este es mi canal, igual lo hice. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo está todo, brother? Hoy vamos a reaccionar a un video que creo que es bastante interesante y que aborda una cuestión que todos los cubanos nos hemos hecho en algún momento. ¿Por qué no se rebelan los cubanos? Esa pregunta se la hacen no solamente nosotros los cubanos, sino aquellas personas que conocen un poco más la realidad del pueblo cubano y cómo se vive en nuestra isla. Por internet puedes encontrar muchos videos de todas esas cosas y cómo en Cuba se malvive y se sobrevive. Hoy no vamos a reaccionar ni a un chisme ni a una canción, y mucho menos a un reality, ni a una botellita, ni nada por el estilo. En el video de hoy estaremos reaccionando a una conferencia del doctor Armando de la Torres, filósofo cubano exiliado desde el año 59. Y si te estás preguntando quién es director durante décadas en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, el video no es suyo, lo subió un canal institucional que archiva sus charlas y otras muchas más. El profesor se plantea la pregunta que más duele, esa que le estaba comentando. ¿Por qué los cubanos no se rebelan? Yo a este video no vengo a darle play y a sentir como foca. Vengo a escuchar, reaccionar y meter mi verdad y mi punto de vista desde la herida y desde el exilio. Así que si te interesa la Cuba real, la psicología de la obediencia y un poco de sarcasmo para dirigir la amargura, quédate, porque esto empieza ya. Comencemos, pero no sin antes decirle, el canal que subió el video que vamos a estar reaccionando se llama Sergio Santillán Díaz. Allí podrás encontrar videos muy útiles y sinceramente muy interesantes. Este es el doctor Armando de la Torre. Veamos qué respuestas da a la pregunta de ¿por qué no se rebelan los cubanos? Veamos. Voy a decir, Cuba, ¿por qué los cubanos no se rebelan? Para mí, dentro de mi punto de vista, es que simplemente, ¿para qué? Si no va a cambiar nada. Así pensaba y así piensa mucha gente en Cuba. Porque lo primero que hizo en el 61 Fidel Castro fue suprimir la propiedad privada en Cuba. Entonces, ¿en qué periódico privado vas a protestar contra Fidel Castro si él, el Estado, o él como el Estado, es el dueño de los periódicos? Todos. ¿En qué radio vas a hablar si él es el dueño de todas las radios y nadie en privado? ¿A qué policía vas a pedir auxilio si el policía obedece a él también? Y tú no tienes manera de portar armas. Está prohibido que tú compres armas y las portes. Está prohibido, hasta hace un año, que Raúl Castro lo cambió, estaba prohibido la compra de celulares. Esto de las armas, muchos están en contra de ellas fervientemente. Pero para que vean ustedes, en Cuba se podían tener armas. No sé el dato exactamente, pero les podría, déjame chequearlo. Porque con Cuba y el tema de las armas es bastante interesante y hasta en un futuro quizás haga un video sobre ello. Porque Cuba, sí, al igual que los Estados Unidos, nosotros podíamos portar armas. De hecho, era una de nuestras fortalezas. Pero obviamente cuando te quitan eso, ahí quedaste. No tienes manera de defenderte contra el Estado. Precisamente eso es una de las principales razones por las cuales en este país todavía queda democracia. Pero bueno, déjame chequear este dato. Mientras tanto, cafecito, como buen cubano, esto no puede faltar. ¿Cuándo en Cuba tú podías tener armas? Entendido. Hablando en serio y sin rodeos, si nos vamos a tiempos más antiguos, antes de la revolución del 59, sí, había más libertad para tener armas en Cuba. Era más al estilo de otros países de la región donde podías comprar y poseer armas de fuego por relativa facilidad, si tenías el dinero y el permiso. Después del 59,
Pues ya sabes, se cerró el grifo. Así que ahí lo tienes, sin adorno y con un poco de sarcasmo histórico. En el pasado sí. ¿Y en hoy qué diseñamos. constitución, de qué años en Cuba era algo así como en Estados Unidos? Bueno, vamos al grano y con una pizca de humor ácido. En Cuba, antes de toda la movida revolucionaria, la Constitución de 1940 era la que más se parecía en ese sentido a algo tipo estilo Estados Unidos, ¿no? Con cierto reconocimiento del derecho de tener armas. No era exactamente un calco de la segunda enmienda, pero había un poco más de flexibilidad legal en ese entonces. Ahora, no te hagas ilusiones nostálgicas, eso se acabó hace rato. Así que ahí tienes tu Sí. respuesta directa, No, realista. sí, y eso yo obvia. lo sé, viejo. Pero yo lo que quiero, el tema es, creo que a principios de los 1900, en la Constitución de 1902 creo que era, no sé, no recuerdo ahora. Sí, efectivamente, la Constitución de 1902, la primerita de la República Cubana, era la que le daba ese aire más a lo gringo en el tema de las armas. En ese entonces, tener un arma no era la gran cosa ni tenías que lidiar con mil restricciones. Y el Una pasado cosita, general- espérate, que yo nunca te he hecho esta pregunta ahora que estamos en esto, porque te veo como dando muchas vueltas. ¿En Cuba hay una dictadura? Sin rodeos, vamos a decirlo tal cual. Sí, en Cuba hay una dictadura y no hace falta adornarlo más. No te estoy dando vueltas, simplemente estaba poniéndole un poquito de humor al asunto, Ya, pero listo, a mí va directo y listo. sin anestesia. Ya, no hay más especificaciones. Ya, no necesito saber más. Era todo lo que necesitaba saber. Muchas gracias. Claro, sin problema. A veces lo más directo es lo mejor. Por supuesto. Bueno, aquí va. Soy tu asistente favorito y si están viendo esto, no se olviden de suscribirse al canal. El canal se llama Igual Lo Hice, así que ya saben, denle al botoncito de suscribirse y únanse a la comunidad. Un abrazo y nos vemos por ahí. ¿Escucharon? Si no te has suscrito, ¿por qué no has ido ahí abajo? Suscríbete, comparte, di algo. Entonces, sí, en Cuba, en algún momento, en un punto de la historia, sobre todo en esa constitución de la República, la nueva República de Cuba, sí se podía portar armas. Pero eso con el tiempo fue cambiando. Y el sistema, el gobierno, fue teniendo cada vez más poder. Y al sol de hoy, mira todo lo que ha sucedido. No estoy diciendo precisamente que por culpa de no tener armas, porque obviamente porque teníamos las armas pudieron hacer una revolución y alzarse y hacer lo que hicieron los rebeldes en contra del gobierno de Batista. Pero bueno, continuemos con el video. Y todavía está controlado. Raúl Castro lo cambió, estaba prohibido la compra de celulares. Y todavía está controlado la de computadoras. Pero lo que es más interesante, tú trabajas en Cuba como en todas partes y te pagan un sueldo pequeñito, bajo, muy inferior al de antes. Pero te pagan. Entonces tú puedes comprar comida para comer para ti y tu familia con tu sueldo. No. Para poder comprar para tu familia con el sueldo que tú ganaste, tú tienes que tener una tarjeta de racionamiento. Y si el Comité de Defensa de la Revolución, que controla a los vecinos del barrio, dice que tú eres demasiado charlatán y que hablas muy mal del gobierno, te retiran la tarjeta de racionamiento y ahora a ver cómo tú te alimentas tú y tus hijos. Entonces, no digo nada, no hago nada. O como decía alguno, si quieres evitar la crítica, no digas nada, no hagas nada, no seas nada. Entonces nadie te critica. Pero si tú haces, si tú dices, si tú eres algo, en Cuba te fusilan. Y para eso no te tienes resistencia porque no tienes con qué defenderte. No tanto que te fusilen, pero sí sufres las consecuencias por ello. Tú no tienes libre expresión. No puedes opinar al respecto. Especifiquemos. No hay nada que hacer. No existe una manera de que las personas como pueblo puedan votar por un representante que ellos quieran o que simpaticen, con el cual simpaticen. Solo existe un solo partido. Y el presidente de hoy en día es un puesto a dedo. El Cuba es tal y como 1984, de Orwell, en donde el Estado es el amo y señor. Y ante eso es prácticamente imposible. Y para mí precisamente eso es una de las grandes causas o la principal causa de que el Estado sea todo, abarque todo. Es una de las principales causas que para mí, por las cuales las personas en Cuba no se rebelan. Nada es de los ciudadanos. Tu casa, si esta es la casa tuya, mira, tú tengo un título ahí, casa. Muy bien, molestas al dictador. El dictador dice, la casa esa, que se la den a otro. Se acabó, tu casa, ya no es tuya. Yo recuerdo, ahora que él dice eso, cuando mi papá se fue de Cuba y emigró para acá, para los Estados Unidos, vino en lancha.
nosotros estábamos como temerosos de que nos quitaran la casa. Él hizo todos los trámites posibles para que el Estado no se apropiara de esa casa. Ya en esa época no lo hacían mucho, no lo hacían muy frecuentemente. Estamos hablando que yo tendría unos 15 años, 14, 2008, 2005, en esa época. Todavía lo hacían, pero ya no era tan frecuente. Poco a poco ellos han ido relajando convenientemente todas las políticas dictatoriales. Pero como mismo las relajan por un lado, exprimen por el otro. Así eran los esclavos antes. El esclavo no tenía nada, ni su comida, ni su ropa, ni el cuidado de su salud. Todo dependía del amo. Entonces no se podía rebelar, porque el amo simplemente le retiraba la comida o lo mandaba a azotar o lo mandaba a matar y no le pasaba nada. Y así mismo es. Muy buena referencia. Tal como un esclavo, el cubano vive en Cuba. Tú no puedes tener el derecho a soñar con un futuro digno. Cuando digo digno, con las cosas más básicas que tú puedas tener viviendo en tu país. Con lo más básico. Un plato de comida ya es una odisea. Ya ni hablar de platos de la comida para la semana entera. Ahora imagínate, papel sanitario. No existe. Si lo tienes, eres un privilegiado. Lo puedes hacer porque te mandan el dinero de fuera. No puedes soñar con tener un carro, menos una casa. Si en otros países los jóvenes ya pierden la esperanza de tener una casa por lo caro que es, en Cuba ya es prácticamente o es imposible que con tu trabajo, con tu esfuerzo honrado, sin robar, tú puedas tener una casa. Y allí, gobierno ladrón, todo el mundo roba. Menos mal que ya dejamos. Pero no todo el mundo tiene casa igual. Tiene que estar a expensa de heredarla o lo que sea. O que te manden el dinero de afuera, te lo compre un familiar de afuera. A azotar o lo mandaba a matar y no le pasaba nada. Menos mal que ya dejamos atrás la esclavitud, pero la esclavitud fue un permanente en las sociedades del mundo entero hasta hace 200 años. Entonces, hoy día todavía hay esclavos en los países totalitarios como Corea del Norte, como Cuba, como Sudán, donde nadie tiene con qué defenderse. Entonces, las sociedades que aspiran a igualar a todos, a hacernos a todos iguales, que aburrido y que monótono, sacrificando la libertad, para poder llegar ahí, tienen primero que sacrificar o eliminar la propiedad privada. Y ustedes lo que ven en Venezuela. Por cierto, Mises habla muy bien sobre eso. Y tal y como decía Mises, la propiedad privada es la piedra angular de una sociedad. Y no le faltaba razón. Es cada vez más leyes, más intentos por suprimir la propiedad privada en Venezuela y hacer que todo sea público, como lo hizo Fidel Castro hace 40, 50 años en Cuba. Y en la medida en que un gobierno, un Estado, un político, un partido, una corriente de opinión aboga en favor de reducir, expropiese, acabar o aplastar o ¿cómo era que? En favor Expropiese. de reducir, Maldito malparido. acabar o aplastar o simplemente con impuestos terminar la producción privada, están debilitando la libertad con la cual tú puedas defender tu vida. Esa lección la hemos aprendido en el siglo XX. En Europa la aprendimos. Mira qué importante Asia, es esto. Mira esto. Defender tu vida. Privada, simplemente con impuestos terminar la producción privada, están debilitando la libertad con la cual tú puedas defender tu vida. Ahora, ¿por qué tú crees que en Cuba tú no puedes tener libremente un negocio? Y ahora me va a salir uno, me va a decir, no, sí se puede, ellos tienen las MIPYMES. Y hoy en día en Cuba el que tiene una MIPYME es un rey. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo tú mantienes una MIPYME en Cuba? O eres chivatón, o cuando te dicen no, lo haces y punto. Y aunque te dejen tener éxito, aunque tengas el éxito, aunque hagas plata, si a ellos les da la gana mañana decirte, cierra, o meterte preso, o acusarte de cualquier cosa porque un inspector atravesado o un jefe quiso quitártelo todo y tú no cediste, te desapareciste de ya, fuera negocio, fuera de estilo de vida estable. Y eso, aquí eso no pasa. Países normales no sucede. Como les decía, no puedes tener la voluntad ni la disposición de siquiera soñar. Porque hasta soñar, tú sufres soñando en Cuba. Esa lección la hemos aprendido en el siglo XX. En Europa la aprendimos. En Asia la aprendimos.
En la América Latina todavía hay lugares donde mucha gente no lo ha aprendido. Y ustedes ven entonces que todo esto que dice, sí, abajo los ricos, quitémosle a los ricos y le damos a los pobres. Lo pueden hacer primero debilitando la propiedad de los ricos para que no se puedan defender. Tal como decía Thomas Sowell, lo que se le da a los pobres de forma gratuita no fue pagado por los ricos, fue pagado por los mismos pobres. Entonces todos somos pobres, iguales. Porque, y aquí quiero decir también otra cosa que para ustedes, todo esto lo dejo a debate, ¿eh? No tienen por qué creerme ni una palabra. Simplemente, si tienen razones, manera de ver, argumentos, hechos contrarios, bienvenidos. A ver si los encuentran. Pero a lo que le quería decir, cuando tú debilitas el derecho de la propiedad en los pobres, no digamos en los ricos, ya los estás llevando a la esclavitud, ya los haces esclavos. No hay que esperar a que se acaben los pobres. Y les voy a decir por qué. ¿Cómo puedo yo llegar a no ser libre? Esto que yo les voy a decir ahora, probablemente nunca lo oigan porque se dice en pocas partes, por poca gente. Y yo se los digo para que lo comuniquen a quien quieran y tengan argumentos para responderles. Eso es muy importante. Entonces, si yo no soy libre, mi vida está en peligro, como lo eran los esclavos. Me faltaste el respeto, denle 30 azotes, ¿sí? Pero si le das azote, está delicado de salud, se va a morir, que se muera. Total, es un número más. Ustedes son jovencitos, pero yo sí viví indirectamente la experiencia de los campos de concentración de los alemanes nazis. Yo estudié en Alemania y he visto algunos de los campos de concentración. En los campos de concentración... No, no tienes que irte muy lejos, en la UMAP, en Cuba. Los campos de concentración de la UMAP, que hubieron al principio del triunfo de la revolución. En Alemania la esperanza media de vida del que ponían a trabajar en el campo era 6 meses. De los 6 meses había muerto. Por los maltratos y el hambre. Pero antes de llegar al trabajo, otros muchos que no podían trabajar eran mandados directamente a las cámaras de gas. Entre ellos, niños. 1 millón de niños. Bueno, eso en la UMAP especificar no se hacía. Simplemente doy el dato de la UMAP por el tema de los campos de concentración y los maltratos que allí se ven. Las torturas que allí sucedían. Hay una película muy buena que hay varios documentales por ahí muy buenos. Creo que Ernesto Miami, creo que tiene el canal de YouTube Ernesto Miami, creo que él tiene ahí algo de la UMAP. Y estaría muy bueno que lo chequen. Murieron en las cámaras de gas. 12 millones en total. 6 millones de judíos, 6 millones de no judíos. Igual se calcula que en los campos de concentración de la Unión Soviética murieron alrededor de 35 millones de personas. ¿Y por qué esa gente moría como moscas? Eran presa del comunismo. Al final de cuentas, el comunismo es el causante de millones y millones de muertes. Entraban en el campamento y a los meses ya estaban muertos. Bueno, primero, no tenían libertad. Eran esclavos. Pero ahora viene la pregunta, ¿y por qué no tenían libertad? Y la respuesta que les voy a dar la someto para que ustedes la discutan entre ustedes mismos, con los conocimientos que tengan y la capacidad de razonamiento que tengan. No tenían libertad porque no tenían propiedad. Ninguna propiedad. No tenían nada con qué defenderse. Ha habido esclavos en el mundo toda la vida. Legales, esclavos legales. Hasta el siglo XIX la esclavitud era universal. Los últimos que sufrieron la esclavitud masiva fueron los pobres negros, los africanos. Pero siempre ha habido esclavos, entre los griegos, entre los romanos, entre la Edad Media, entre los vikingos, entre los musulmanes, entre los chinos, entre los japoneses. Siempre había esclavos y libres. La humanidad en general. Pero ¿qué definía al esclavo en la ley? La ausencia de propiedad. Que no tenía derecho a tener alguna propiedad, acceso a la propiedad. Si tú no tienes con qué defenderte porque es tuyo, tu vida está en peligro. Cualquiera te puede matar. Tú tienes que tener la libertad suficiente para saber comprar los medios para defender tu vida. Pero para comprar los medios para saber defender tu vida tienes que tener algo tuyo. Y bueno, aunque aquí el profesor no termina, bueno, en definitiva, ¿por qué el cubano no se rebela? Simple, porque el cubano no tiene derecho a la propiedad. Hay una ausencia de todo en Cuba, principalmente como cubano. Vivir en Cuba es desesperante. Es una muerte lenta. La vida pasa sin propósito. Mueres viendo a los tuyos irse y sin haber cumplido ni el 2% de tus ambiciones. Porque tales cosas no existen. Si esas ambiciones no están alineadas con el propósito de la dictadura, entonces simplemente eres nadie. Crees que tienes algo, pero la verdad que si no te lo dio el gobierno, te lo compraste robando y delinquiendo. O porque alguien que vive afuera te lo compró y te lo facilitó. ¿Cómo? Sabiendo que no tienes un futuro,
vas a poder tomar acciones en el presente. Te pierdes en el día a día, en la búsqueda de comida, en entretenerte, en el entretenimiento básico, para olvidar las penas, para olvidar la realidad de que no tienes nada. Y eso para mí es la razón por la cual en Cuba la gente no se revela. Pero sé que pronto, muy pronto eso va a suceder. No solo se va a revelar, sino que también caerán todos esos dictadores que hoy oprimen a esos países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y ojalá también Norcorea. Pero allá sí es más complicado. Pero Cuba y sobre todo Venezuela lo tiene ahí, a la vuelta de la esquina. Ese día de salir y gritar, viva Venezuela libre, viva Cuba libre, ese día está ahí. Cuando menos te lo esperes sucederá. Y entonces ese día volverás a tener aspiraciones. Tus sueños serán bienvenidos en tu cabeza. Podrás aspirar al derecho a la propiedad. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nada, espero que pronto seamos libres. Mi nombre es Robert y este es mi canal, igual lo hice. Si no te has suscrito, ¿qué hace que no te suscribes? Ve por ahí abajo, suscríbete, deja tu like, comenta, opina, dime por qué tú crees que el pueblo de Cuba no se revela. Nos vemos la próxima. Chao, chao.